Las consultoras privadas ya anticipan que habrá una suba de la inflación que, al menos en los alimentos, va a estar por encima del 5 o 6%. Otro elemento más que impacta fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero sobre todo de aquellos de los sectores medios y más vulnerables, que son los que destinan más cantidad de dinero en los elementos esenciales, fundamentalmente la comida. La inflación no está dando tregua y los acuerdos salariales, incluso aquellos que han alcanzado un 60%, parecen quedar rezagados ante lo que es el impacto inflacionario. Vamos a ver algunos detalles de lo que ha ocurrido en las negociaciones paritarias y al mismo tiempo en lo que tiene que ver con la situación de la inflación hoy en la Argentina. Vamos con las tramas inicialmente. La canasta básica alimentaria en abril tuvo un alza del 6,7% y el número no será muy distinto en mayo. Una familia tipo ya necesita 95.260 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza y 42.527 pesos para no ser indigente. La inflación prevista para este año sería superior al 60%. Y la mayoría de los acuerdos paritarios hasta ahora han alcanzado un 45%. Otros superaron el 60% o estuvieron allí rozando el 60%, pero es un aumento que se va a dar en varios tramos. Y vamos a verlo en detalle. La UOCRA, por ejemplo, acordó un 62%, pero en 8 tramos. Ferroviarios, un 46% entre abril y septiembre. El gremio de la alimentación, 59% en 4 tramos. Sanidad, un 59%, pero en 5 meses. Bancarios, un 60% en 4 tramos. Aquí aparece un bono de 170.000 pesos para el día del bancario. Otros datos, camioneros, un 31% en 6 meses, todavía queda negociar el segundo semestre en camioneros. Comercio, un 59,5%, pero en 7 tramos. Estaciones de servicio, un 48% en 4 tramos. Y el gremio de la carne, un 60%, pero en 10 meses. Ustedes ven cómo el mecanismo de una suba escalonada lo que va generando es que en el medio sigue incrementándose la inflación. Vamos a sumar a este análisis al titular de AGEC, a José Luis Oberto. José, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, Pablo. Bueno, qué difícil, ya no te digo ganarle a la inflación, ir corriéndole al lado para un trabajador, ¿no? Sí, sabemos que es prácticamente imposible poder conocer la inflación, o sea, hasta el mejor economista no lo puede saber, y menos a comienzo de año, cuando empiezan las paritarias. Yo recuerdo, Pablo, aparte de toda esta importante información que vos has dicho, la negociación de Argentina con el fondo al comienzo de año, que hablaban con una expectativa del 38 al 48% de inflación para este año, y para el año que viene un 33 al 43%. Bueno, ya lógicamente, si bien en el acuerdo eso está llegado, porque fue al comienzo de año, fue cambiando la inflación a mes, y cuando nosotros firmamos el acuerdo nuestro, que fue en el mes de abril, que va de abril a marzo, la expectativa estaban rondando el 50%, 49, 50, y firmamos por el 59,5%, y sabíamos que podíamos quedarnos cortos, y yo creo que nos vamos a quedar cortos, y en enero está la cláusula de revisión. Tratábamos de no quedarnos tan cortos como años anteriores, porque en definitiva todos los años hemos tenido que usar la cláusula de revisión. Pero bueno, parecía que Comercio había sacado un aumento, era el más alto en ese momento, era el primero de los gremios que sacaba un aumento tan importante y cercano al 60%, pero ya luego todos los otros gremios que fueron pactando lograron el porcentaje similar a Comercio, un 59, 58, un 60%, pero esto demuestra que lamentablemente es muy difícil ponerse de acuerdo en este país. Por eso yo creo que debemos trabajar mucho con el sector empresario y el Estado para que los sueldos no pierdan poder adquisitivo,
porque lo peor que le puede pasar al consumo interno es que la gente cada vez gane menos. José, estaba pensando, digo, en un contexto inflacionario como el que vive la Argentina, lo que estamos viendo es una enorme transferencia de dinero de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, de los trabajadores, a otros, porque no todos pierden en un marco inflacionario. Hay sectores que en la Argentina están ganando y mucho. Esto tiene que ver también con una decisión del gobierno de que esto suceda, porque digo, cuando no das batalla en determinados ámbitos, cuando no se generan determinadas políticas, ¿no se está cediendo a que este escenario se consolide? Que muy poquitos ganen tanto y haya una mayoría que esté perdiendo, que esté pagando esta crisis. Bueno, yo creo que ningún gobierno le ha podido dar batalla a estos grupos, que es bien claro, vos lo decís, son los que ganan, unos pocos que ganan mucho, y muchos, o la gran mayoría, que pierden en el país, ¿no? El tema ya no pasa, la discusión es cómo se controla esto, si tiene que haber un fuerte control de precios, que nosotros entendíamos que podía llegar y que en algún momento pudo funcionar en el país con un control importante, un control con mucha presión de quienes son los formadores de precios, que yo siempre digo, en este país están en nuestro país y están en países vecinos, son muchas veces las mismas empresas, y en países vecinos no generan el aumento de precios desmedido que generan en nuestro país. Por lo tanto, creo que alguna responsabilidad lógicamente siempre le cabe al gobierno de turno, pero creo que debería ponerse de acuerdo el sector político, no solamente el gobierno de turno, sino los sectores políticos, porque todos saben cuáles son estos grupos, y sentarse firmemente para que haya un control de la inflación. O sea, yo creo que en el contexto que viene Argentina, un sector político solo no va a poder controlar el sector económico fuerte. Van a tener que sentarse. Yo hablaba de un buen acuerdo como podía ser el Consejo Económico y Social a nivel nacional. No me cabe la menor duda que ahí se puede lograr un buen acuerdo entre los sectores. ¿Por qué? Porque estarían representados todas las instituciones que forman parte de la sociedad argentina. Un acuerdo, José, necesita de partes fortalecidas. ¿Hoy lo ve fortalecido al gobierno para plantarse en un mano a mano, en una discusión con aquellos que pueden definir precios? Porque hemos pasado el primer semestre donde los salarios van perdiendo frente a la inflación, pero venimos 4 años, ¿no? Un poco más. 2017 ya comenzó a perder el trabajador frente a lo que es el contexto inflacionario. ¿Se puede seguir sosteniendo este escenario con estos niveles de pobreza y con más pérdida del poder adquisitivo de aquí en más? No, cualquier economista mundial diría que una inflación, un país con la inflación que tenemos en Argentina, es como tener en el cuerpo la presión arterial del 30%, no podría resistir el cuerpo de una persona, explotaría. Y bueno, ¿y cómo resiste Argentina económicamente y socialmente a esto? No se entiende afuera, Pablo, porque uno cuando le toca trabajar en el sistema internacional sindical, lo primero que nos preguntan, ¿cómo resiste la gente con esta inflación a través de los años? Pero creo que hay una gran, vuelvo a repetir, hay una responsabilidad política, no me cabe la menor duda, del gobierno de turno. Siempre cuando esto existe hay una responsabilidad muy fuerte, pero también de la dirigencia, que no es del gobierno oficial, que son la contraparte, que es la oposición. Yo creo que los argentinos y los trabajadores principalmente, en lugar de escuchar hablar de las divisiones y de los problemas importantes que se dan en la vida política, que deben existir también porque la democracia tiene que ser así, pero para consolidar una sociedad importante, justa, económicamente activa, si no se ponen de acuerdo en el tema del ingreso de la gente y en poder frenar la inflación, es muy difícil que el país salga
salga adelante. Es lo mismo que vemos con los acuerdos del campo, con todo lo que está dando vuelta que Argentina tiene que resolver. Y se tiene que resolver en conjunto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Probablemente en enero, lógicamente, vamos a pedir la diferencia que pudiera haber, y si esto se va mucho más arriba, en lugar de ser enero, vamos a tener que ir antes de enero, que pasó el año pasado, que en octubre estábamos sentados viendo la renegociación paritaria. Sí. Pero esto no es la solución, Pablo. No, evidentemente, porque además hay un sector... que la inflación no fuera mínima y aumentar mínimamente el salario, pero saber que yo lo que gano, si compro una cierta cantidad de mercadería, al mes siguiente y al otro mes la voy a poder comprar. Y no estar viendo que cada vez, no sé, mes a mes, qué me va a alcanzar mi salario, a pesar de que aumenta y pareciera que va a ser lindo de acá a unos meses. No, está claro. Además, José, hay que pensar en los muchos trabajadores informales que no tienen esta posibilidad de sentarse en paritaria, los muchos trabajadores formales que tampoco tienen la capacidad o la posibilidad, porque por diferentes circunstancias, de poder alcanzar esos números. Es no solamente existe una desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, o de los que están perdiendo en este escenario, sino que entre los perdedores también existen muchas inequidades. Con estos niveles de inflación es muy difícil que eso se pueda resolver. José, queremos saber... Mucho, o sea, el 50% de los trabajadores en Argentina están en esta situación que vos acabas de decir. Absolutamente. O sea, esto no lo podemos arreglar nosotros solos, porque esa gente, aparte, al otro día queda sin trabajo, porque no hay un Ministerio de Trabajo presente firme, no hay una decisión política de hacerlo. Ahora, hay que solucionarlo, porque esa gente está en la mitad de la canasta básica necesaria para no ser pobre. Son indigentes trabajando. Un trabajador informal es indigente en Argentina. Y trabajando un trabajador formal es prácticamente, está en la línea de pobreza. Nunca hacía... O sea, lo que está pasando hoy en Argentina, por eso digo, esto se resuelve políticamente. La política lo tiene que resolver. Entonces necesitamos que los señores políticos tienen la responsabilidad. Nosotros también como sindicalistas sentarnos. Los empresarios también se tienen que sentar. Todas las instituciones. Pero hay que resolverlo políticamente. Ojalá que esas respuestas lleguen. José, muchísimas gracias. No, muy amable ustedes, Pablo. La palabra del titular de AGEC, José Luis Oberto. Hace algunos meses celebraban haber alcanzado el 60%, el primer gremio que alcanzaba ese número. Hoy parece que va a quedar rezagado en virtud de lo que es el contexto inflacionario que agobia, que asfixia y que deja a millones de argentinos en la pobreza.